una imagen. Quiero que visualicen cada una de estas 4 situaciones que se llevan en cada una de las dinámicas. Si ustedes se dan cuenta, antes de ver cada situación, los participantes de esta imagen son adultos mayores, ¿no? Empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, la situación, por ejemplo, en esta primera imagen, ustedes pueden visualizar, ¿no? ¿Qué es de repente una lesión muy común en los adultos mayores? Son las caídas a veces, ¿no? Entonces, dentro de estas lesiones que nosotros vamos a revisar el día de hoy, tiene que ver mucho con este tipo de accidentes que suceden sobre todo en nuestros pacientes mayores. También algunas lesiones también se pueden deber de repente a algún tejido interno como un ataque cardíaco, ¿no? Y dentro de, como encerrando este tipo de lesiones en tejidos blandos, vamos a definir, ¿ya? Ellos dicen que refieren a problemas comunes en la atención de primeros auxilios, ¿no? Empezando por ahí. Entre estas lesiones que se pueden provocar y que aparentemente son tan comunes, pueden producir también un grave daño, incapacidad o hasta la muerte del paciente, ¿ya? En caso, por ejemplo, de las lesiones de tejidos blandos, el problema que nosotros vamos a manejar de repente y es muy común son las heridas, ¿no? Y las heridas, ¿quién no ha sufrido de repente algún tipo de esta de lesión, ¿no? Como la herida. Las heridas en todas las etapas de vida de repente se van a presentar, sobre todo en niños y adultos mayores, ¿no? Como habíamos visto en la situación en la primera diapositiva. Bien, entonces para poder saber la definición de heridas, ¿no? Lo más común, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a observar la piel de la persona, aparentemente está íntegra, pero al haber este tipo de lesión como las heridas, se va a perder la integridad, ¿no? O va a haber una descontinuidad del tejido, ¿no? Esto a causa de que puede deberse a muchos motivos, puede ser traumatismos, desgarros de la piel, ¿no? Y otros también son las lesiones por presión que se van a ver mucho en situaciones con pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿no? Y no son movilizados. Cada cierto tiempo puede producirse también ese tipo de lesiones, pero en este caso por presión. Y entre la clasificación de las heridas tenemos variedad de ellas entre la que nosotros hemos observado y ha pasado de repente algún accidente en casa, es una herida cortante. ¿Debido a qué? ¿No? Debido de repente a algún instrumento que ustedes estaban manipulando y esto pasa mucho al momento que de repente estamos preparando nuestros alimentos y hacemos manipulación de cuchillo y no de casualidad de repente uno se corta y puede producir este tipo de lesión que es una herida cortante, ¿no? Ahora, solamente puede ser a causa de este tipo de objetos afilados, sí, como por ejemplo, no solo el cuchillo, sino también puede ser de repente un vidrio, ¿no? Y esto hace que se seccionen los músculos o hasta puede llegar a tendones o los nervios, ¿no? Dependiendo de la profundidad que se dé a causa del uso de estos objetos afilados. Ahora, este tipo de heridas, si ustedes notan en la imagen que les he traído aquí, ¿ya? Esta imagen es la imagen de una lesión de tejido blando por una herida cortante, ¿ya? Si ustedes notan, la herida es lisa, ¿no? Bien definida, así que esto debido pues al objeto que se ha manipulado, ¿no? Ahora, entre esta herida puede también producirse ya una hemorragia. Y la hemorragia va a deber, dependiendo de la profundidad en la cual se ha producido la herida, ¿no? Por lo general, las heridas cortantes vienen acompañadas de una hemorragia escasa y se puede controlar muy fácilmente, ¿ya?
Otra de las heridas, ya, según el objeto que produce, es la herida punzante. Esta herida punzante puede ser producida por objetos alargados y con punta, como por ejemplo las agujas, clavos, cuchillos, ¿ya? Estas heridas, al igual que en la herida cortante, pueden ser dolorosas, ¿ya? Y la hemorragia es escasa y el orificio de entrada suele notarse poco. Ahora, entre estos tipos de objetos que pueden producir estas lesiones, puede tener un orificio de entrada y hasta de salida, ¿ya? Si se da esa situación, como ustedes observan aquí, y esa es pregunta para ustedes, si hay una lesión que tiene entrada, salida, y el objeto inclusive sigue ahí, ¿no? Penetrando la lesión, perdón, penetrando el tejido blando, eh, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Dejar el objeto, por ejemplo aquí, ¿no? Como ven aquí en el dibujo, dejar el objeto en la mano o de repente ¿lo dejamos ahí o lo retiramos? ¿Cuál sería la opción más, o el primero que deberíamos hacer? De repente hay que sacarlo porque es un objeto extraño, ¿verdad? No es parte del cuerpo del paciente, entonces, aparte de que esto le está produciendo dolor, ¿no? Entonces, el primer auxilio en este caso, ¿cuál sería? Lo sacamos, ¿no? O lo dejamos el instrumento o el accesorio cual ha sido punzado en el cuerpo del paciente. ¿Ya? Esa es una pregunta para ustedes. A ver, lo pueden comentar a través del chat y luego hacemos la revisión del caso, ¿ya? Bien, entonces, en caso de estos tipos de heridas, ¿ya? Son consideradas peligrosas porque dependiendo de cómo este objeto, ¿ya? Que tanto se haya introducido en el cuerpo del paciente, de repente puede provocar lesiones si, por ejemplo, este tipo de objetos cae en el abdomen, ¿no? O en el tórax, puede producir de repente alguna lesión en órganos importantes, ¿ya? Y obviamente esto acarrear hemorragias, ¿ya? Ya sean visibles, que sean externas, que ustedes puedan verlo, o de repente hemorragias internas. ¿Ya? Agregado esto, que como estos objetos son introducidos y pueden producir este tipo de lesiones, puede también crear algún tipo de infección, ¿ya? Porque no sabemos si el objeto al cual ha sido puncionado en el cuerpo del paciente viene con algunos microorganismos que pueden producir infecciones. Entonces, otra de las heridas según el objeto, ya son las contusas. Y estas heridas contusas, ustedes también, de repente sí, también lo habrán visto, ¿ya? ¿Ven ustedes esta imagen? Esta imagen tiene como una especie de moretón, ¿no? Así le conocen, como un moretón. Pero lo que se visualiza aquí, en este tejido blando, ¿ya? Es la acumulación de sangre en el tejido. Y esto se evidencia a través de este color que ustedes observan aquí. ¿Ya? Estas heridas contusas puede deberse de repente pues a algún golpe, ¿ya? O un impacto de un objeto romo sin punta, puede ser un palo, una piedra, puede ser un puño, ¿ya? Entonces, dependiendo la fuerza, ¿no? Que se ha ejercido en este tejido blando, ha producido una hemorragia que se está evidenciando, ¿no? A través de la parte externa de la piel, como un color medio morado, rojizo al inicio, ¿no? Ahora la intensidad del impacto puede provocar que los bordes de la herida queden aplastados, ¿no? ¿Esto por qué? Puede deberse a la resistencia que ofrece el hueso hacia el golpe que se realiza de manera externa, ¿no? Y esto ocasionar esta lesión del tejido. Ahora, estas heridas ya pueden producir dolor y estos hematomas que habíamos mencionado, ¿no? Que la mayoría de la población lo conoce como un moretón. Otra de las heridas ya que pueden darse por objeto, ya son las laceradas. Y noten ustedes a comparación de las lesiones cortantes, ¿ya? Esta lesión lacerada no es lisa, ¿no? Lisa o limpia,
¿no? Sino que al contrario, si ustedes ven los bordes de esta herida, se ven de manera irregular, ¿no? Y puede deberse de repente a algún objeto que esté dentado, como los serruchos o una lata, ¿no? Y produzca pues esta forma de manera irregular, ¿no? Esto puede también acarrear sangrado profuso, ¿no? Dependiendo también de la profundidad que se dé de esta herida. Obviamente también puede producir infección al igual que en la herida punzante. Eh, la otra clasificación de herida por objeto es las heridas abulsivas, ¿ya? Estas heridas abulsivas, comparándola con otras lesiones, noten ustedes aquí en el dibujo, en la imagen, perdón, es una lesión que la van a ver mucho en la época de Año Nuevo, Navidad. ¿Qué pasa? Este tipo de lesiones, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un tejido que violentamente ha sido separado o rasgado del cuerpo. ¿Debido a qué? Puede ser el uso, en caso de los niños, habrán notado, hacen uso de los fuegos pirotécnicos, entonces esto a veces explota, ¿no? En la mano de los niños y pueden producir este tipo de herida, ¿no? Donde ven que hay un desgarro, ¿no? Casi de manera irregular de la piel de la víctima, ¿ya? ¿En qué otra situación se puede dar estas heridas abusivas? Puede ser también un ataque de algún animal por mordedura, ¿no? O accidentes de tránsito también, ¿ya? Estas lesiones, al igual como en las otras, ella puede producir igual sangrado, riesgo de infección, ¿no? Porque noten ustedes que desgarra casi todo o gran parte, ¿no? Del tejido blando donde se ha producido la lesión. En caso de otro, otra herida, según el objeto, el cual produce esta lesión, son las amputaciones, ¿no? Y en este caso, pues, es la extirpación completa o de una parte de alguna extremidad, dedo, mano, pierna o brazo. Ella puede producir, al igual como las otras heridas, hemorragia, ¿no? Dependiendo también de menor o mayor intensidad, ¿no? Dependiendo también de esto del lugar donde se vaya a producir. Ahora, tenemos también otra de las clasificaciones por objeto, que es el aplastamiento, y el mismo término también ya refiere a qué edad de conocimiento del aplastamiento, ¿no? Puede deberse de repente a alguna parte del cuerpo que es atrapado entre dos objetos pesados, ¿no? Lo más común en caso de este tipo de lesiones puede deberse en lugares industriales, ¿no? Donde se manipulan muchos objetos pesados y esto puede caer encima del cuerpo del paciente, ¿no? Y hacer una lesión por aplastamiento. Puede ser también por caída de algún escombro o un derrumbe, ¿no? Accidentes también automovilísticos y este tipo de heridas suele estar acompañado a veces de fracturas de huesos o lesiones en órganos internos. Otra de las heridas, según el objeto que las produce, son las raspaduras, escoriaciones o abrasiones. Esta herida es una herida muy común, es una herida que de repente también es familiar para, para nosotros cuando éramos niños, cuando hacíamos o realizábamos juegos, ¿no? En la calle, en la pista o en un lugar donde hay trocha, jugábamos, nos resbalábamos y producían este tipo de raspones que le llaman, ¿no? Los famosos raspones. Estas, ¿ya? Son abrasiones que puede deberse a la fricción o rozamiento, ¿no? De la piel con alguna superficie áspera. Ahora, ellas puede producir también sangrado, sí, pero el sangrado no es tan intenso como otras heridas que hemos revisado, ¿ya? Aquí, como es una herida por abrasión, obviamente hay una pérdida
sobre todo de la capa superficial de la piel, que es la epidermis, ¿ya? Este tipo de heridas, al igual como otras heridas, hay que tener mucho cuidado porque también puede haber un pequeño, pero sí puede haber un riesgo de infección, ¿ya? Si no se realiza los cuidados necesarios para poder hacer las curaciones de esta herida. Y pues, según la gravedad, ¿ya? Existen heridas leves, ¿ya? Y y las heridas graves. Y entre las heridas leves, como por ejemplo esta, la de abrasión, ¿no? Que puede ser parte de este tipo de herida, ¿qué primeros auxilios se van a realizar en ese caso? ¿Ya? Primero, como todos los procedimientos que se han revisado hasta la fecha como bioseguridad, se tiene que realizar el lavado de manos. Entonces, ustedes se realizan el lavado de manos, van a calzarse sus guantes, unos guantes simples nada más, ¿ya? Y como habíamos revisado, estas heridas pueden presentar algunas sangrado. Si hay sangrado, ya primero nosotros vamos a parar ese sangrado. No es que yo veo la herida y voy a hacer la curación y el paciente sigue sangrando. Esa no es la idea, ¿ya? Antes de ustedes, de todas maneras, evalúen, ¿no? Evaluamos la herida, qué tipo de herida es la que estamos nosotros auxiliando a la víctima, ¿ya? Esa es una. Primero conozco qué tipo de herida es y luego ya veo si sangra. Si sangra, paro. ¿Cómo lo voy a parar? Realizando compresión directa, ya como ustedes pueden ver aquí en la imagen. Agarro, puede ser una gasa, no tengo gasa en ese momento, puedo agarrar un polo limpio, ¿no? O una tela limpia y hacer la presión en esa zona de sangrado. Termina, ¿ya? Terminamos, hacemos la presión, verificamos, ya vamos a verificar que ya no haya sangrado y luego voy a, ¿ya? A hacer la curación de esa herida. Si es necesario, ya se hace simplemente pues una limpieza con agua y jabón, ya de esa herida. Hay algunos ya que utilizan cremas antibióticas, pero en este caso por ser una herida leve no se recomienda que se use. Simplemente lavado agua con jabón y luego de que he realizado ya esa limpieza o curación de la herida, si observan ustedes de repente si sigue sangrando, se recomienda que se eleve ya ese miembro donde se ha producido esa herida, ya esto porque para poder reducir también la salida de sangre. Está acompañada con una compresión, ya, de un vendaje de esa herida. Esto en caso de las heridas leves, pero ¿qué pasa cuando estamos frente a una herida grave? Noten ustedes en esta imagen, esta es una persona que ha sufrido un corte profundo en el muslo y está tirada en el piso, ¿no? Si está despierto, está consciente, vamos a preguntar cómo se llama, si está bien, aparentemente se ve, porque no, pero igual las preguntas, ya recuerden que ya habíamos llevado el curso de RCP, ¿no es cierto? Entonces, igual le pregunto, ¿ya? Señor, ¿cómo se llama? ¿Está bien? ¿Sabe lo que ha pasado? Ahí de repente les va a empezar a contar, ¿no? La situación. Les puede contar de repente que ha sido víctima de un ataque, de un robo, ¿no? Y el delincuente le ha producido con un cuchillo un corte en el muslo, ¿no? De repente. Entonces les va contando esta situación y ustedes van evaluando a su víctima. En este caso, ya aquí la prioridad es buscar heridas. La que aparentemente es más visible es esta, la del muslo. Y lo que vamos a hacer nosotros, ya saben, siempre es recomendable, ya, que tengan siempre un parcito de guantes, ya, no se expongan. Recuerden que cuando van a brindar un primer auxilio, la idea es que ustedes también estén protegidos, ¿ya? Si no, pueden ser una víctima, ¿no? Usen sus guantes, apliquen la presión, ¿ya? En este caso hemos evidenciado sangrado, ¿no? Un sangrado profuso aquí en el muslo y vamos a realizar la presión. Aquí
utilicemos lo que tengamos a la mano. De repente yo no tengo gasas, compresas como en un hospital o en un centro de salud. Puedo agarrar un polo, ¿no? Aquí, por ejemplo, he estado haciendo uso de una tela, hago la presión en esa parte y si notan ustedes aquí en esta segunda imagen, si la lesión, ¿ya? O la herida que ustedes están evidenciando es profunda, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es una compresión de empaquetamiento. ¿Qué significa? Que ustedes van a ver esa herida que es profunda y van a introducir, ¿ya? Dentro una tela, la compresa, ¿ya? Si ustedes ven que se empapa, ya está muy mojada esa tela o esa gasa que han introducido dentro de la herida profunda, van a colocar otra encima, ¿ya? No es que yo lo veo empapado, mojado. Ay, no, ya lo voy a retirar, profesora, porque ya está mojado. No, yo no retiro, porque recuerden que ustedes, ya al momento que están haciendo el tratamiento, ¿ya? Están produciendo ya ustedes esta presión tan fuerte que ya estamos tratando de poco a poco empiece a parar esa sangre. Si yo agarro, retiro esa tela, esa gasa que ustedes han utilizado, ya pueden reavivar esa sangre y otra vez va a empezar a sangrar el paciente. Esa no es la idea. La idea es que empiece ya a parar, ¿ya? Entonces, cuanto más compresión ustedes realicen, ¿ya? Sería lo ideal hasta que llegue la ayuda. Entonces, veo, ¿no? Introduzco la gasa, la tela dentro de la herida. Si se empapa, pongo una encima y sigo manteniendo la compresión. Esta última imagen, ¿ya? Que yo les he traído, refiere a aplicar un torniquete. Y ella es un poco especial porque antes se hacía torniquetes de manera artesanal, ¿no? Agarraban un pedazo de tela, un pedazo de madera y uno mismo podía armar su torniquete, ¿ya? A la actualidad eso ya no se realiza, no se debe hacer un torniquete manual, sino hacer uso de un torniquete eh, ya estandarizado. Estos torniquetes que ustedes ven en la imagen es un torniquete especialmente para eso, ¿ya? Son torniquetes que maneja todo personal que trabaja en ambulancias, bomberos o hasta los policías que trabajan solo en emergencias, ¿ya? Ellos utilizan estos torniquetes. Ya están estandarizados, esto tiene un protocolo de uso, ¿ya? Y no cualquiera tiene estos torniquetes. Entonces, si yo veo que mi paciente necesita ese torniquete porque no para la sangre, ¿ya? No para la sangre. Y yo, profesora, ya hice las compresiones tanto, he puesto tanta tela, ¿ya? Y necesito que se haga el torniquete, necesariamente tendría que utilizar ella. No puedo yo armar un torniquete artesanal. Para eso, ¿ya? Para eso, antes de repente de yo a realizar, ¿no? Las compresiones, yo evalúo al paciente, el paciente aparentemente está consciente, veo que tiene una lesión muy grande, muy profunda y hay hemorragia intensa, ¿ya? Yo tengo que llamar primero, ¿ya? A una línea de emergencia, a un centro de emergencia. Aquí, como ya les había mencionado, en nuestro país, las líneas de emergencia, la cual nosotros contamos, son los bomberos, ¿ya? Con el número 106 o perdón, el SAMU que es el 106, los bomberos el 116, ¿ya? En caso de los policías que atienden también este tipo de emergencias es el 105, ¿ya? Entonces a ellos yo les llamo, notifico, ya que estoy frente a una víctima, ya de repente que ha sido asaltada, ¿no? Porque es lo que me refiere la víctima, ha sufrido un corte y tiene sangrado masivo. Entonces, lo que se le va a comentar en ese momento, ¿no? Todos esos, esa narración que ustedes van a realizar, eso también ya los prepara a los servicios de emergencia,
¿ya? Para contar con los insumos necesarios en caso de este tipo de accidente. Porque después de repente de que yo empiece a brindarle los primeros auxilios, mi paciente lo que estaba despierto, conversando, me contó lo que le pasó. En unos minutos el paciente empieza a dormirse, ¿no? O de repente puede temblar de frío, ¿no? Y no sabemos por qué el motivo, ¿no? En ese momento de repente no nos damos cuenta porque estamos viendo primero la lesión, ¿no? De poder controlar el sangrado, pero de repente ya se empezó a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya voy preparando también al servicio de emergencia frente a qué se va a tener cuando llegue a la escena donde se ha producido este lamentable accidente. Entonces, en caso, por ejemplo, de los primeros auxilios para heridas contusas, ya, primero tenemos que llamar a un servicio de emergencia a fin de trasladar a la víctima a un centro asistencial. Lo que se puede realizar a través de, a la observación de una herida contusa, ya es aplicar compresas frías, ¿no? O una bolsa de hielo. Obviamente, cuando se tenga que colocar compresas frías o una bolsa de hielo, esta no se va a poner directamente encima de la piel, ¿ya? Siempre tiene que estar protegida por una tela o una toalla. ¿Esto por qué? Porque puede ayudar a disminuir la hemorragia. Ahora, cuando ustedes coloquen estas compresas frías, no es que donde se ha producido la herida contusa, ¿ya? Eh, no la voy a colocar directa. Ya dijimos que vamos a colocar una tela, ¿ya? Y esto, de alguna manera, este frío que se va a irradiar, ¿no? Por estas compresas, esta bolsita de hielo, van a ayudar a disminuir el edema o la hinchazón, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa también debemos tomar en cuenta? Que ese tipo de lesiones, ya como las heridas contusas, nunca se deben presionar, ¿ya? Em, Ni se deben pinchar, ni reventar los hematomas. Aquí hago referencia a esta primera parte de que nunca se debe presionar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, no sé, en otros países, pero algunas madres de familia tienden a ver estas lesiones contusas, ¿no? En sus niños y lo que hacen es agarrar una moneda, ya, y presionar la moneda encima de la herida contusa, ¿no? ¿Esto con qué fin? Con que pueda reducirse la hinchazón en la lesión que se ha producido en sus niños, ¿no? Esa es una costumbre o una creencia que tienen aquí algunas madres, pero eso ya poco a poco se está ya eliminando, pero sí todavía queda esas costumbres de las abuelitas de presionar con una moneda innecesario. No es, no es que esto va a reducir el edema, ¿ya? Al contrario, de repente puede hacer que el edema o el hematoma que se ha producido por la contusión pueda aumentar, ¿no? Y eso producir más dolor en la víctima, ¿ya? Entonces, no presionar, ¿ya? Ni tampoco querer, si ven ustedes acumulada la sangre y esto se ve por ese moretón, no vayan tampoco a pinchar, ¿ya? Porque algunos también dicen, no, se pincha y esa sangre se va a perder porque es sangre muerta, no sirve, y con ese pinchazo va a salir mucho mejor. No, tampoco, ¿ya? Porque ahí también estamos haciendo... estamos perforando y estamos corriendo riesgo también de que se pueda infectar. Entonces, y no se realiza. Bueno, entonces dejamos a un lado las heridas para pasar ahora a las hemorragias y ellas tienen que ver mucho, ¿no? Siempre que se produce alguna herida, por lo general, ¿no? Pueda también encontrarse estas hemorragias. Y ahora entre las hemorragias, nosotros vamos a observarlas de acuerdo a dónde se produce la ruptura, ¿no? Del vaso sanguíneo. Puede ser esta en la vena, arteriocapilares. Y se acuerdan que hablábamos de que las heridas, algunas se van a evidenciar con escasa sangre o algunas son muy abundantes como en las heridas graves, ¿no?
Entonces, dependiendo dónde se haga esta ruptura del vaso sanguíneo, nosotros vamos a observar sus características y también cada una de ellas pues se va a tratar de una manera diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hemorragia? Pues bien sencillo, es la salida de sangre desde el aparato circulatorio provocada pues por la ruptura de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto va a depender de qué tipo de vaso es el que nosotros, o dónde se va a realizar la ruptura, ¿no? Nosotros también vamos a aplicar nuestros primeros auxilios. Bien, entonces las hemorragias, según el tipo de vaso sanguíneo ya dañado, puede dividirse en tres tipos. Entre ellas está la capilar, ya que es la salida de sangre en poca cantidad. En caso de la hemorragia venosa, se puede evidenciar como una salida continua y el color que ustedes van a ver de la sangre se va a notar como un rojo oscuro. Mientras que en la hemorragia de tipo arterial, ¿ya? La salida es intermitente, ¿ya? Y con un color de sangre un rojo brillante, ¿ya? Entonces, eh, viendo las características de estos tres tipos de hemorragia, ya nosotros vamos a identificar qué vaso sanguíneo se ha podido lesionar, ¿ya? Según su origen, ¿ya? Según su origen puede dividirse en hemorragia externa, ¿ya? En hemorragia interna y en hemorragia exteriorizada. Entre la hemorragia externa, yo tengo que este sangrado, ¿no? Se da hacia el exterior a través de una herida, ¿no? Por lo tanto es visible y causa alarma. ¿Qué significa? No, lo que ustedes puedan observar en ese momento, de todas maneras a ustedes les va a dar esa sensación de querer ayudar, obviamente, porque es lo que ustedes están observando en ese momento y hay que y hay que solucionarlo ya. Ahora, dependiendo, ¿no? Esta herida que se va a evidenciar con sangrado, nosotros vamos a realizar nuestros primeros auxilios. Por ejemplo, ¿no? Eh, sea cual sea la herida, ¿ya? Hay que ver qué tipo de herida es y si la hemorragia a la cual nosotros ya estamos evidenciando, ¿ya? Vamos a aplicar siempre una presión directa, ¿ya? Ya sea con un apósito, una gasa o una tela limpia, hacemos la presión, ¿ya? Si el apósito, como ya lo habíamos mencionado en la herida grave, ¿no? Si ustedes ven que el primer apósito, la gasa que utilizaron, se empapó de sangre, pues yo sigo haciendo la presión ya con un nuevo apósito, pero encima del primero que ya había colocado. No lo saco, ya no lo retiro, solo lo pongo encima y continúo haciendo la presión. Si yo tuviera un vendaje, sería mucho mejor porque el vendaje va a ser, una de sus funciones del vendaje es la de compresión. Entonces ella va a fijarse esas gasas y también va a ser la otra función de compresión para reducir el sangrado. Otros prefieren hacer una presión indirecta, que significa que, por ejemplo, así como ven aquí en la imagen, ¿no? Hay una lesión, ¿no? Una herida, está acompañada de una hemorragia. El auxiliador lo que ha hecho es colocar un vendaje para seguir haciendo esta compresión, pero noten ustedes que está haciendo aquí una presión ya en el brazo, ya en la arteria braquial. Entonces, haciendo esta presión, también se reduce, es como que estuvieran abriendo un caño, ¿no? Y la manera de que ya no salga más flujo de agua es cerrar, ¿no es cierto? Cierran ustedes con la perilla para que ya no salga más sangre, más agua en este caso, ¿no? Pero en esta lesión, ¿qué cosa está haciendo aquí el auxiliador? Lo que está haciendo es una presión en la arteria braquial, ¿para qué? Para reducir ese flujo de sangre, ¿no? Y no se escape por esa herida, ¿no? Donde se ha producido en este caso en el antebrazo de la víctima. Si aquí, ¿no? Como ven en la otra imagen, se ha producido una lesión en el muslo o se ha producido de repente una lesión en la pierna, ¿no? Lo que hace el auxiliador es buscar una arteria, ¿no? O buscar el flujo de la arteria más con gran calibre y hace una presión.
¿no? ¿Esto para qué? Haciendo esa presión indirecta para reducir el flujo, ¿no? Y no siga saliendo la sangre a través de esa herida donde se ha producido la lesión. Entonces, presión indirecta también se puede realizar, ¿ya? El uso, por ejemplo, del torniquete, pero ya les había mencionado que este torniquete es especial, ¿ya? No es el torniquete que nosotros, pues, hace años conocíamos, ya que era un artesanal, no. Este es un torniquete especial, no les he traído la imagen, pero vean ustedes que ese torniquete, inclusive, tiene solamente un tiempo de vida, digámoslo así. ¿Qué significa? Esto con el tiempo, ¿ya? Va a ir perdiendo también la fuerza. Entonces, este es un torniquete que no se puede utilizar, pues, 2, 3, 5, 10, 15 veces y en diferentes víctimas. No, porque ella también va a perder su fuerza. Entonces, ¿es descartable? Sí. Lamentablemente, sí. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque es un torniquete caro. Ya es un torniquete caro que no tiene tanto beneficio para un uso en varias víctimas, ¿ya? Inclusive se recomienda que ese torniquete deba ser usado solo en una víctima y luego eliminarlo, imagínense. Pero a veces por la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Tienen que utilizarlo en varias víctimas, pero no es lo ideal, ¿ya? Entonces, este torniquete lo que se va a hacer es ver la herida, ¿no? La herida, la hemorragia, yo hice la compresión, igual lo he vendado para que siga haciendo más compresión aún y coloco el torniquete por encima de la lesión, ¿ya? Entonces yo agarro, fijo este torniquete, vean ustedes que aquí también tiene un accesorio como si fuera un fierrito, esto lo que va a hacer es girar, ya girar para que se genere más fuerza de compresión ya en el miembro afectado y luego lo voy a enganchar y fijar bien. Al yo fijar y ya hacer y ver que ya paró, porque la idea es cerrar, digamos, ese flujo continuo de sangre en este miembro, ya, veo que ya paró, no sangra mi paciente, yo ya dejo de girar, lo fijo y voy a colocar acá la hora, ya, la hora en la cual yo he colocado este torniquete, ya, y luego ya cada 2 horas voy viendo ya cómo va también voy yo también aflojando este torniquete porque no todo el tiempo puedo dejarlo ajustado, ya, porque también puede producir lesiones ya en el miembro donde ustedes han realizado el torniquete. Bien, habíamos hablado de los tipos de hemorragia, ya tengo vamos a hablar ahora de la segunda, ya que es la hemorragia interna, y esta hemorragia interna a veces es la más difícil de poder identificar, ¿ya? Recuerden que en la externa es bien predecible porque la vamos a observar porque está saliendo sangre, ¿no? Pero en la interna, ¿cómo yo sé que existe una hemorragia interna? Vamos a ver, ¿ya? Definimos hemorragia interna, entonces, como aquella en la cual la sangre va hacia cavidades internas del cuerpo, como el abdomen, el tórax, etc. Principalmente está relacionada con lesiones de órganos o tejidos internos, ¿ya? La hemorragia puede traer como consecuencia una falla cardíaca o pulmonar y eventualmente la muerte. Ahora, si yo no observo, no evalúo bien a mi paciente, en caso de una hemorragia interna, ¿ya? Puede producir esta consecuencia que es la que yo no deseo, que es la muerte, que es por lo general en caso de estas hemorragias, es de repente a veces la consecuencia más común y a veces lo dejamos pasar porque no lo vemos, ya simplemente no lo vemos. Esto cómo vamos a poder identificarlo, ya cuando el paciente presenta dolor tras un traumatismo. El paciente se lesiona, se cae, choca con otro carro, ¿no? Tiene un accidente automovilístico, hay un traumatismo, el paciente presenta dolor, pero a esto acompañado de qué? De síntomas como piel pálida, sudorosa, hay un pulso rápido y débil, respiración rápida, ya una presión arterial baja, hay mareo, pérdida de conciencia y todos estos síntomas acompañados pueden ser síntomas de un shock, ¿no? Y ahí justo y con este término
es lo que yo les mencionaba con el caso de heridas graves, ¿no? Donde el paciente al principio está despierto, te va contando lo que ha sucedido, ¿no? El accidente, y de repente tú estás muy, atento, ¿no? A poder solucionar esa herida o controlar la hemorragia, pero no te diste cuenta que tu paciente ya no te responde, se va quedando dormido, ¿no? De repente, antes de que empiece a dormir, se siente mucho frío y lo ves sudando, ¿no? Sí, estoy sudando frío, señorita, te puede decir, ¿no? Entonces, hemos de repente obviado estos síntomas y al haber ya inicio de estos síntomas puede producirse el famoso shock, ¿ya? Entonces, cuando una hemorragia grave se presenta, puede producir un shock hemorrágico, también llamado shock hipovolémico, ¿ya? Y en esta situación existe pues un gran deterioro circulatorio, ¿no? Por ahí, de repente, esto aparte de una hemorragia interna está acompañado de una hemorragia externa o de repente una hemorragia exteriorizada y eso yo no lo estoy evidenciando en su momento, ¿ya? Entonces yo siempre tengo que estar evaluando a la víctima, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo van a ser nuestros primeros auxilios en caso de una hemorragia interna? ¿Ya? Si está consciente, ya la persona o la víctima, en este caso, vamos a tranquilizarlo. Lo que vamos a hacer es abrigar. Utilicen ustedes lo que tengan en la mano, ¿ya? Puede ser una casaca, puede ser si están en la casa, abriguen a su víctima con una colchita, ¿ya? Si de repente ustedes ya trabajan pues en el área de prehospitalario, las ambulancias cuentan con unas mantas térmicas, mucho mejor aún, ¿ya? Utilicen eso para proteger a la víctima, ¿ya? Esto para evitar el shock. Vamos a acostar a la víctima, ¿no? En esta posición, como ustedes pueden observar aquí, una posición horizontal con las piernas elevadas, ¿ya? Y en caso, por ejemplo, que ya la víctima, y esto también en búsqueda de algún tipo de hemorragia, ¿ya? Pregunten mientras está consciente su víctima si tiene alguna molestia, si de repente, ¿no? Les dice, sí, mira, me duele mi estómago, dicen, ¿no? Entonces, agarren, revisen, ya levantando la ropa y busquen, ¿dónde le duele? Aquí en el estómago. Muy bien, levanten, por ejemplo, aquí el polo, ¿no? Y evidencien el abdomen. Vean el abdomen de repente está duro, está inclusive todo moreteado, ¿no? Está todo moreteado. ¿Qué significa? Que de repente adentro se está llevando a cabo pues una hemorragia interna, ¿no? Está duro, se ve morado y la paciente ya empieza a sentir frío, ¿no? Entonces puede ser que estemos frente a una hemorragia interna. ¿Qué hacer en ese caso? Ustedes adopten estos pasos, ¿ya? De tranquilizar, abrigar y si es posible elevar los miembros, ¿ya? Esto luego hacen ustedes una llamada a un servicio de emergencia para su traslado. Si ustedes pudieran trasladar a la víctima, también es una opción, ¿ya? Entiendo que a veces los servicios de emergencia, cuando uno llama en búsqueda de ayuda, no es que vienen a los 5 o 10 minutos y luego tranquilamente van a transportar a la víctima a un centro de emergencia especializado. ¿Ya? A veces eso no pasa. ¿Ya? Ustedes también, evaluando a la víctima, aparte que ven una hemorragia interna, ¿no? De repente también tienen otro tipo de hemorragia, ya saben cómo controlarla solo con compresiones, pero en caso de una hemorragia interna no. Ya solamente es saber qué es lo que ha pasado con la víctima, evidenciar dónde se está llevando a cabo de repente esta hemorragia interna y hacer estos pasos que habíamos revisado antes y trasladar a la víctima, ¿ya? A un servicio especializado. Nada más, porque esto es primeros auxilios, ¿ya? Ya luego cuando llegue a un servicio de emergencia, ahí ya entrará al área del servicio de emergencia del hospital,
y ellos ya van a tomar en cuenta qué es lo que necesita. Ya administrarán medicamentos por vía endovenosa, ya hará una interconsulta cirugía, eso ya lo ve el servicio de emergencia del hospital. Bien. Y el último y tercer tipo de hemorragia es la exteriorizada, ¿ya? Esto, o qué diferencia tiene con la hemorragia externa, ¿ya? En caso de la hemorragia exteriorizada, tiene que ver mucho porque hace referencia a todo el tipo de hemorragia que se produce a través de los orificios naturales del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, la más común, ¿no? La de la nariz. Una hemorragia por la nariz tiene el término, se llama epístasis, ¿ya? ¿Hay otros orificios naturales que nosotros conocemos en el cuerpo? Claro que sí. Por ejemplo, en el recto, ¿no? Si hay salida de sangre a través del recto, se llama pues rectorragia. Si es por la boca, ¿no? Hay salida de sangre, se le llama hematemesis. Si es producida al momento que yo empiezo a toser, se llama hemoptisis, ¿no? En caso de la uretra, hematuria, oído, torragia, oído hiposfagma, en la vagina, metrorragia. Ahora, dependiendo de alguno de estos, ¿qué primeros auxilios se van a realizar? En caso de la epístasis, que es el sangrado por la nariz, ¿no? Y es la más común, desde que yo era pequeña y no sé ustedes, ya siempre he visto que solucionan este tipo de sangrado llevando la cabeza hacia atrás, ¿no? ¿Quién era nuestra primera auxiliadora en el colegio? ¿Quiénes eran los que nos atendían si algo como esto pasaba? Porque esto era muy común a veces en el colegio. Eran nuestras profesoras, ¿no? Nuestras profesoras del colegio, profesores de colegio. Entonces ellas nos decían, lleva usted la cabeza hacia atrás. Ahora yo les pregunto, ¿eso será correcto? ¿Yo tengo que llevar mi cabeza hacia atrás para que deje de sangrar? No, ¿ya? Son de repente algunas cosas que nosotros hacíamos antiguamente, pero no eran correctas. Ahora hay que ir mejorando, ¿no? Esos primeros auxilios, cuidados que se deben realizar. Y este es uno de los accidentes más comunes que pueden producirse en las escuelas, ¿no? Entonces ya sabemos que llevar la cabeza hacia atrás no es una forma adecuada de reducir el sangrado, ¿ya? A través de la nariz. Entonces, yo lo que debo realizar, ¿ya? Es hacer una presión directa en el tabique nasal durante por lo menos 5 minutos, ¿ya? No vamos a llevar la cabeza hacia atrás, ¿ya? La idea es que la víctima solo haga esa presión, ¿ya? En el tabique nasal y solo esperar de que pare el sangrado. Ahora, no llevemos, como les mencioné, la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque al momento de que se lleve la cabeza hacia atrás, toda la sangre que se ha acumulado en la nariz o en las fosas nasales, el paciente puede, de todas maneras, de repente pasarlo, ¿no? Y puede tragarse esa sangre. Ahora, tragarse la sangre, de repente eso es el menor de los problemas, ¿no? Si son niños, si llevan la cabeza hacia atrás y esa sangre se la pasan, a buena hora si lo pasan por el tubo digestivo, pero hay algunos que no pueden controlar eso y puede pasar a la vía aérea, entonces se aspira toda la sangre hacia los pulmones, imagínense, entonces eso ya va a producir otro tipo de complicación, ¿no? Si ya era complicado que el niño sangrara por la nariz, imagínense un segundo problema, en este caso por aspiración de sangre, ¿no? Y que esta pase a los pulmones. Bien, también otra de las opciones es pueden inclinar solo un poco, ¿no? La cabeza hacia adelante, pero aquí la tarea es la presión directa, ¿ya? En el tabique nasal
para poder controlar el sangrado. En caso de la otorragia, que es un sangrado por el oído, ¿ya? Aquí vamos a poner al paciente en posición lateral con el oído sangrante hacia el suelo, ¿ya? No mover para facilitar la salida de la sangre, ¿ya? Y no intentar parar la hemorragia. Aquí nosotros no vamos a realizar la compresión o vamos a presionar la oreja o jalar la oreja, no sé. Tantas cosas que en su momento puedes esperar a las personas que están evidenciando este sangrado, ¿ya? Simplemente lateralizamos por donde está sangrando la víctima y llevamos a un servicio de emergencia. En este caso, nada más, ¿ya? En caso de la hemoptisis, que es que se da a través de la tos, ¿ya? El paciente tose y al momento que tose, ya elimina sangre, ¿ya? Esto debido a que este sangrado proviene de repente de los pulmones, ¿no? ¿Qué se debe hacer en este caso? Lo que tenemos que hacer es, como ya nosotros sabemos controlar los signos vitales, vamos a controlar los signos vitales, ¿ya? Vamos a poner a la víctima en una posición semisentada y vamos a trasladar a un centro de salud. Ese tipo de síntomas, ya que va a tener el paciente, que es la hemoptisis, tiene que ser derivado a un a un servicio de emergencia. Ya luego ellos derivarán y harán de repente la interconsulta al área de neumología para su evaluación. ¿Ya nosotros algo más podemos hacer con estas víctimas? No, ya solo ello nada más. En caso de la hematemesis, ya la hematemesis es un vómito de sangre proveniente del estómago, ¿ya? Puede ser que venga con restos de alimento, ¿ya? Y no va a tener un buen olor también, ¿ya? ¿Qué hacemos en estos casos? Controlamos signos vitales, ¿ya? No le vamos a dar ningún alimento a estas víctimas, ¿ya? Ya sea la de hemoptisis o hematemesis, nada, ningún alimento se le va a brindar a estas víctimas. Se le va a colocar al paciente en posición lateral. Lo ideal sería una posición lateral izquierdo, ya para evitar que el paciente se pueda aspirar ese vómito, ya que se está llevando en ese momento a cabo, y trasladar a un centro de salud. Ya llegando al servicio de emergencia, será evaluado por el emergencista y creerá luego ya colocar pues lo que necesite, ¿no? De repente se le va a tener que transfundir, ¿no? Paquetes globulares o de repente lo primero, una intravenosa para poder reponer lo que se está eliminando, ¿no? Y hacer de repente una interconsulta con el área de gastroenterología. Y bueno, en caso del shock, ¿no? Es justo la última etapa, ¿no? Que nosotros no queremos que llegue el paciente. Se puede evidenciar tipos de shock, la que nosotros estamos viendo ahora, que es el shock de tipo hipovolémico, ¿no? Que es la pérdida de volumen de sangre. En este caso, nosotros ya sabemos cómo podemos actuar, ¿no? Entre los síntomas del shock, habíamos hablado que el paciente puede tener, ¿no? Piel pálida, húmeda, o también puede haber sudoración excesiva, ¿no? Una respiración rápida, superficial. Los labios y las uñas se pueden evidenciar de un color medio azulado, ¿no? El paciente siente escalofríos, hay mareos, vértigo y hasta confusión, ¿no? La presión arterial puede bajar, ¿no? Y en este caso, para reducir o evitar este shock, o que no llegue al shock, ¿no? Y si ya lamentablemente ha llegado a ese punto, ¿no? Lo que debemos hacer es controlar los signos vitales. Vamos a buscar las lesiones, ya les había dicho que podemos ver los tipos de hemorragia, ¿no? Entre las externas, ¿no? Buscar algún tipo de herida de hemorragia externa. Si es así, las controlamos a través de las compresiones. Si es una hemorragia interna, ya saben, revisen también. No es el que hay alguna lesión que se puede evidenciar. Eso se va a notificar a los servicios de emergencia donde se está evidenciando esta hemorragia interna o alguna hemorragia exteriorizada. Ya también revisen. Por ahí de repente esa pérdida de sangre que se está dando
puede provocar todos estos síntomas y llegar al shock, ¿no? ¿Qué otra cosa también tenemos que realizar en el caso de una víctima que ya ha entrado en shock? Es aflojar algún tipo de ropa que pueda comprimir, ¿no?, a la víctima, evitar pérdida de calor, y para eso vamos a proteger con una manta térmica, una colcha, lo que tengan ustedes a la mano para producir calor, ya calor en la víctima, ya que ella está con todos los síntomas de escalofríos, palidez, ¿ya? Si las lesiones lo permiten, colocar la cabeza a un nivel más bajo que los pies, así como ustedes pueden evidenciar aquí, ¿ya? Al elevar pues las piernas, hace que también por gravedad empiece también a ayudar a que circule, ¿ya? La poca, la poca sangre que está todavía pasando. Si hay una hemorragia, por ahí va a haber esa pérdida, entonces la circulación pues se va a perder, pero de alguna manera elevando las piernas en algo ayudará a que empiece a circular. Recuerden que si no circula la sangre, no va a llegar justo a estos órganos importantes, que son el cerebro, el corazón, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado cuando tengamos ese tipo de víctimas. Y en caso ya, resumiendo todo lo que hemos visto en esta sesión de lesiones blandas, nosotros estamos viendo heridas, hemorragias y finalmente el shock, ¿ya? Entonces, este tipo de lesiones son lesiones que nosotros identificamos bien, podemos prevenir, ¿ya? Ciertas lesiones, complicaciones, y siempre estas se van a resolver con insumos que tenemos inclusive hasta en el hogar, ¿ya? Y si no lo tenemos, tenemos que siempre tener un botiquín a la mano para poder resolver estas situaciones, ¿ya? Entonces, entre las conclusiones que nosotros nos llevamos, ¿no?, de esta clase, es que la educación sobre los primeros auxilios y el manejo adecuado de las heridas puede mejorar los resultados en el tratamiento, ¿no?, y reducir la incidencia de complicaciones. Ahora, la prevención de las heridas también es importante a través de las medidas de seguridad en el hogar y en el trabajo, ¿no? En caso, por ejemplo, de esta conclusión, tiene que ver mucho con cómo nosotros nos organizamos en casa también, ¿ya? Tengamos cuidado si nosotros tenemos en el hogar personas vulnerables, como adultos mayores, ¿ya? Si tengo adultos mayores en casa, ya tengo que siempre sociabilizar y conversar con ellos, porque entendemos que estas personas han sido personas muy activas, ¿no? Entonces, entre pensar en hacer sus actividades de como lo hacían antes, van a una velocidad, ¿no? Y ellos de repente a veces ya la parte motora no la controlan bien y pueden tropezar, ya tropezar, o bajan las escaleras sin agarrarse de las barandas y caen, ¿no? Produciendo fracturas, ¿no? Y la fractura más común por caída, en caso de los adultos mayores, son las fracturas de cadera, la cual es muy grave, ¿no? ¿Y esto se puede prevenir? Claro que se puede prevenir, ¿ya? Tienen que prevenir, coloquen en las escaleras barandas, indiquen a sus familiares mayores que tienen que agarrarse, que tienen que caminar despacio, sin apuro, andar con zapatos adecuados y que no sean fácil de deslizar. En caso de los niños, ¿cómo prevenir heridas? ¿No? Algunos de repente dejamos objetos punzantes, ¿no? Y el niño no entiende todavía de repente cómo funcionan estos objetos y se pueden lesionar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Hay heridas que se pueden prevenir? Claro que sí, se puede prevenir, ¿ya? Y obviamente en el trabajo. En el trabajo cuentan con servicios de salud ocupacional, ¿ya? Y seguridad en el trabajo. Entonces, este tipo de servicio que están en los trabajos se encargan de observar algunos riesgos o peligros que se pueden dar en las áreas donde ustedes laboran. Entonces, eso ya ellos se encargan
van a observar ese tipo de riesgos o peligros al cual el trabajador está expuesto y van a hacer prevenciones en el trabajo, ¿no? Y ustedes habrán visto que en sus trabajos dicen prohibido revisar el celular mientras baja las escaleras. Y eso es una acción, ¿no? Que puede producir una lesión que puede traer complicaciones, ¿no? Y algunos van a tener que inclusive hasta rehabilitarse y eso también acarrea un gran tiempo, ¿ya? De recuperación de la víctima. Y obviamente, pues, en tanto eso no le convendría mucho a la empresa, ¿no? O al empresario que te va a contratar. Entonces, para evitar esto, en el trabajo también tenemos un prevencionista de riesgos, ¿ya? O sea, prevencionista de riesgos en el trabajo y ustedes como en el hogar, ¿no? También prevenir cosas que puedan sus propios familiares correr riesgo, ¿ya? Otra de las conclusiones que hemos llegado es que la importancia de una respuesta rápida y efectiva ante las hemorragias para esto, ¿para qué? Para prevenir complicaciones graves y promover una recuperación adecuada. Ya sabemos que si identificamos qué tipo de hemorragia es la que estamos nosotros evidenciando, ya tenemos que actuar rápidamente, ya para reducir complicaciones. ¿Cuál es la complicación a la cual no quiero que llegue mi víctima? Es el shock, ya, eso creo que ya es lo más grave y ahí no quiero que llegue. Sacar de una persona de un shock, en este caso un shock hipovolémico, es un poco difícil, ¿ya? Entonces, no lleguemos hasta ahí. Tratemos de solucionar ya en ese momento a qué está expuesta la víctima. Si es una hemorragia arterial, ¿no? Que es una hemorragia un poco difícil a veces de controlar, hagámoslo, observemos. Si estamos frente a ese tipo de hemorragia, llamar rápidamente a un servicio de emergencia para que ellos vengan, nos vayan a relevar y luego derivar a esta víctima, ya antes de que llegue un shock hipovolémico. Entonces, ustedes ya saben, controlen, hagan uso de las compresiones directas. Hay algunos que utilizan el empaquetamiento, que es el ingreso, ¿no? De las compresas, gasas o tela dentro de la herida y sigan colocando si lo necesita, ya más telas, más gasas y seguimos haciendo la compresión. Si podemos, agarramos, fijamos eh, con un vendaje, ya para seguir haciendo esta compresión. Eh, Otra de las conclusiones que hemos llevado o nos llevamos es la pérdida significativa de sangre, ya puede llevar un shock, ¿no? Justo lo que hablábamos. Entonces, la intervención temprana para prevenir esto, ¿no? Y tratar es crucial. Y bueno, en caso de que ya sea trasladado nuestra víctima a un servicio hospitalario, esta pues ya va a tener otro tipo de cuidado, ¿no? Que es administración de repente algunos líquidos intravenosos, ¿ya? Y pues transfusiones de hemoderivados. Entonces, esto ya es parte de algunas funciones ya de los servicios hospitalarios, pero nosotros tenemos que reducir ese tipo de sangrado, ya para no llegar a un shock. Y bueno, hasta ahí hemos llegado a, muchas gracias, hemos llegado al término de la cuarta sesión del tema de lo que son lesiones de tejidos blandos, ¿ya? Voy a hacer lectura de algunos comentarios para ya dar por terminada la sesión, ¿ya? Bien, entonces, listo. Ahorita estoy ya revisando los comentarios de Giovanna. Dice, dejar el objeto en la mano. Ah, ya, esto hace referencia a la pregunta que les había mencionado. ¿Qué pasa con las heridas punzantes, no? Si el objeto ya está introducido, ¿no? En algún órgano o en algún tejido, ¿no? Como los miembros superiores, ¿no? En este caso la mano, ¿no? Que ha sido de repente introducido un objeto punzante, refiere Giovanna que se debe dejar el objeto. Vamos a seguir, ¿ya? Milagros nos refiere dejar el objeto para no agravar la herida. Muy bien. Ruth dice dejamos ahí, ¿ya?
Ángela, dejar el objeto porque después puede producir una hemorragia. Bien, hasta ahí. Hasta ahí ya tiene que ver con lo que habíamos nosotros preguntado al inicio, ¿no? Efectivamente, el objeto, ya si ya está introducido en el cuerpo del paciente, en cualquier zona donde se haya introducido el objeto punzante, ya se debe dejar. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos retirar ese objeto, lo que se puede producir, y mencionaba ya su compañera, es que pueda producirse un sangrado, ¿ya? Un sangrado el cual pueda lesionar un vaso sanguíneo muy importante, ¿no? ¿Cuál es de repente el vaso que nosotros deberíamos un poco de respetar, de tener un poco de respeto? Es a la arteria, ¿ya? Entonces puede ser que haya lesión de una arteria y a veces las lesiones de arteria son difíciles de controlar. Entonces dejamos el objeto ahí. Lo que sí podemos hacer es fijar ese objeto. ¿Para qué? Para que al momento que ustedes trasladen a la víctima, ya ese objeto no se esté moviendo, ya constantemente. Entonces, para evitar ese movimiento, porque ese movimiento también lo que va a producir adentro, ya, es de repente alguna lesión, ya, esta lesión del tejido, ¿no? Y obviamente por ahí un vaso sanguíneo pueda perforar en el movimiento. Lo ideal es fijar ese objeto en el cuerpo del paciente y luego trasladar a la víctima. ¿Ya? Bien, Ángela nos dice, ya, eso lo que habíamos mencionado, ¿no? Control de la hemorragia, muy bien. Alice refiere respirar por la boca. En los niños, ¿cómo se haría? Porque no creo que toleren 5 minutos sin respirar. Claro, ¿no? En caso de los niños, sí, pues es un poco difícil mantener tanto tiempo, pero no hay problema, ¿ya? A veces estos 5 minutos, a veces es mucho. Nosotros podemos controlar el sangrado entre unos 3, 5 minutos o hasta menos, porque eso depende mucho del tiempo de coagulación de cada persona. Entonces, yo lo que puedo hacer para poder, digamos, distraer al niño, ¿no? Es que el propio niño, para que no sienta temor, pueda presionar la nariz o ustedes mismos también hacer el mismo juego y él por imitación lo haga, ¿no? Y mantenemos presionado. A ver cuánto tiempo podemos aguantar y respiramos por la boca, que está excelente porque obviamente el niño no va a dejar de respirar si también cierra la vía aérea por la boca. Entonces, el niño respira por la boca y hacemos este juego, ya porque el niño no se va a dejar. Entonces, si él ve por imitación de repente que la otra persona también lo hace, él también lo va a hacer. Ya en caso de los pequeños, ellos son más difíciles, ya porque si uno lo hace, él por temor no va a querer que lo haga otra persona. Entonces, ellos mismos pueden hacerlo, pero siempre por imitación, ya que lo haga otra persona también y los dos hagan la misma actividad. Suelta, a ver, vemos y observamos si no hay sangrado, ¿ya? De todas maneras, se recomienda que estos niños pasen por un control, en caso de los pequeños, ¿no? Sobre todo en los chiquitines, que pasen por un control con su pediatra, ¿ya? No necesariamente ir a un servicio de emergencia, a no ser que el sangrado no pare, ya a pesar del tiempo que sea ya controlado entre 3 y 5 y no para, sí tiene que ir a un servicio de emergencia rápidamente, ya porque a veces el tiempo para que coagule ya es hasta máximo 5 minutos, pero si no para en ese tiempo, ya tenemos que sospechar otro tipo de incidente que haya pasado en la víctima y tenga que ir a un servicio de emergencia. Bien, hasta ahí no tenemos más comentarios. Si de repente alguien desea participar, puede levantar la mano y encender su micrófono. Y si no hay ningún problema porque la próxima semana, perdón, la próxima sesión, pueden ustedes de repente hacer una consulta, ¿ya? Para poder aclarar alguna sesión que hemos revisado ya en días anteriores. De repente hoy día
no ocurre esa consulta, lo pueden hacer luego, ¿ya? Entonces, si no hay dudas, ¿ya? Estamos nosotros viendo la próxima sesión, que es el día miércoles. Y, estimada Elizabeth, entonces aquí concluimos la sesión. Listo, maestra. Muchas gracias. Agradecerle por esta